La fe viene del oír. Y ese oír, para que sea fe, tiene que venir de la palabra de Dios. Por eso es que es tan necesario que yo continuamente sea ministrado con la palabra de Dios. Eso es importante en mi vida, porque el mundo me ministra todos los días. Cada vez que yo prendo la televisión, ahí me está ministrando el mundo. Las series juveniles, las novelas, la televisión, las noticias, las malas noticias, todas las cosas me están ministrando y no me ministran fe. ¿Cuántos saben que no ministra fe? Pero la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por eso es que es tan importante, dice el Señor, no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. Intégrate a todas las cosas que vengan de Dios. Pero para eso tú tienes que, tu espíritu, alma y cuerpo, tú tienes que entrenar a tu alma para que empiece a ser agradecida de lo que viene de Dios. El alma es obtusa. El alma, si se entrona, el rey David decía: alma mía, alaba al Señor, alaba a Jehová, te lo ordeno, alma mía, alaba al Señor. Porque cuando el alma se entrona, ya no es gracias a Dios que viene el plato de comida a mi mesa, es que yo soy el más que diche. Usted sabe a lo que me refiero, ¿no? Es que yo soy muy inteligente, es que yo soy esto y yo soy aquello. Y así la vida. Cuando el alma está entronada, ya no hay un espíritu agradecido a Dios, porque el espíritu desaparece del plano. Es un alma que se ve medio bonito en el espejo y dice, se cree un rey, se cree un soberano, tiene 4 lochas en la cuenta y ya se le vuelan los tapones, como decimos aquí en criollo, porque no hay un alma sujeta a la voluntad de Dios, porque no hay un alma sujeta a la palabra de Dios. Por eso es que dice la Escritura de tantas bendiciones para los que logran vivir de acuerdo al Señor, para los que logran encontrar en Jehová su refugio, su escudo, su castillo, su salvación. Por eso es que están tantas bendiciones para aquellos, porque aunque suena fácil, no lo es tanto. La vida del cristiano debe ser constantemente ministrada. Nosotros tenemos que constantemente ministrarnos unos a otros, dejar que la palabra de Dios fluya en nuestras vidas, porque siempre el mundo querrá que tú hagas las cosas de acuerdo a como el mundo las hace. Ojo por ojo, diente por diente. El que me mira mal, yo lo miro peor. El que me roba, yo voy a buscarme un malandro para que resolver ese problema. A mí no me va a robar nadie. El que me hace esto es aquello, y etcétera, 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 etcétera. En una de las partes magistrales de la palabra de Dios, donde el Señor Jesús se enfrenta en un monte a una cantidad de gente, en el capítulo 5 del 5 al 7 de Mateo, llamado el Sermón del Monte, y empieza a ministrar al pueblo. El Señor dice cosas que serían locura para una persona que viva ministrado por el mundo. Al que te robe la capa, dale la túnica. Al que te pida una milla, que lleves una milla, llévaselo 2. Al que te pida, dale. Al que te quite, el que te pida prestado, no se lo demandes. Son cosas fuera de este mundo. Yo ministraba hoy un hermano que tenía un problema porque había confiado en otro, le prestó un dinero y ya usted sabe lo que pasó. Nunca podrás vivir la vida. Parte de la vida es que te hagan algo. Porque por eso dice la palabra, si te lo quitan, no es que uno va a andar por ahí para que lo estafen, ¿no? No, si te pasa, tienes que aprender a soltar las cargas. Y yo le decía a este hermano, ¿por qué el Señor te da esta enseñanza?
Porque si tú no aprendes a soltar las cargas y a perdonar, mira cómo andas. Mírate la cara toda roja. Mírate el corazón exaltado. Pero si confías en Dios, Dios dice el Señor, mía es la venganza, yo pagaré. ¿Qué significa eso? Las mismas leyes espirituales que hizo Dios se encargarán de darle la recompensa a todo el que siembra mal, porque todo lo que sembramos, un día más temprano, más tarde tenemos que cosecharlo. Pero si uno no perdona, yo siempre lo enseño, el cristiano debe pararse con la bandera del perdón todas las mañanas, preparado para lo que te puedan hacer, porque así es la vida. ¿Cómo es la vida? Así es la vida. Si no estás preparado para eso, entonces cuando te pase, obrarás incorrectamente, obrarás de acuerdo a la administración del mundo. Querrás buscar una cantidad de cosas que van en contra de lo que es el fruto espiritual que dice el libro de Gálatas, que debes tú generar, que debes dar, porque toda la prueba pasará, pero lo que hagas en ese momento es lo que quedará. Los ángeles ven, el cielo ven, dice el Apocalipsis que se escribe todo lo que hacemos, se filma todo lo que hacemos. Lo que me quitaron pasará, pero lo que quedará será cómo reaccioné delante de esa situación. Si mato a alguien por eso, eso quedará escrito. Así me esconda debajo de las piedras. Si hago por la derecha, eso quedará escrito. Si hago por la izquierda, eso quedará escrito, porque dice la palabra de Dios que Dios viene a buscar fruto y que por el fruto, diga conmigo, se conocerá quién es Juan. Por el fruto se conocerá quién es Ana. Por el fruto se conocerá quién es Leo. No porque yo diga que yo soy bonito. Se conocerá porque qué fruto doy en el momento de la prueba, en el momento de la situación, en el momento de la condición. ¿Qué sale de este árbol? ¿Hay alguien? Y para eso tenemos que estar conscientes, diga conmigo, conscientes de nuestro día completamente. La única forma de tú vivir consciente en tu día completamente es tener una vida de oración activa, una relación íntima con el Señor 24/7. Solo esta relación, cuando te desvías, te pones muy contento porque ganaste 4 churupos y te desvías ahí y te olvidas del Señor, ya cualquier cosa te hace pecar. Si permites que la tristeza, el odio, tal te tomen, que no va de acuerdo al fruto del Espíritu, cualquier cosa te hace pecar. Porque no hay conciencia espiritual, sino que hay una conciencia almática. Es alma, sentimientos, emociones, pensamientos. Esa es la condición almática, la cual no es real tuya. Tú no eres el cúmulo de pensamientos, recuerdos, sentimientos que ahorita pareciera que eres. Dentro de cada uno de nosotros debe gobernar un espíritu que es la parte de Dios y es la que, forzando el fruto del Espíritu en nosotros con conciencia espiritual, con la correcta administración, darás para conocer quién realmente es Jorge Garbán, que tiene un nombre en los cielos, cuyo Padre se lo reserva. Ese es realmente Él, el Espíritu. A veces me pongo a pensar en una retrospectiva. ¿Qué pasaría si tuvieras todo el éxito que deseas tener y no tuvieras el éxito con Dios? Pasarían los años, llegarías a cierto punto, mirarías hacia atrás y dijeras, ¿qué tengo? Nada, no más que dinero y cosas que no son mías. ¿Alguien entiende la realidad de la vida? Solo Dios es real. No hay nada más real que Dios. Todo lo demás se queda en este mundo. Son necesarias y Dios lo sabe para la vida. Santiago capítulo 5 versículo 7. Dice, por tanto, hermanos, tengan paciencia
hasta la venida del Señor. Miren cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, el labrador, el que siembra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la lluvia tardía. En esos tiempos, el que trabajaba el campo tenía paciencia, día a día esperaba por los tiempos a que se cumplieran. Que hermanos tengan paciencia, no te desesperes hasta la venida del Señor. Dice, tened también vosotros paciencia y afirmen vuestros corazones. Iglesia, afirma tu corazón, porque la venida del Señor, dice la Escritura, se acerca. ¿Qué significa que afirmes tu corazón? Que estés aplomado en tus creencias, en lo que crees, en quién eres, en tu Señor, en la doctrina, en los principios escriturales de la palabra de Dios, y vivas por ello. Aploma tu corazón, afirma tu corazón. Dice, hermanos, no te quejes unos contra los otros para que no seáis condenados. Aquí el juez está delante de la puerta. Dice, deja el chisme, deja todo este tipo de cosas que no traen nada sino disolución en el cuerpo de Cristo. Dice el versículo 10, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Habéis oído de la paciencia de Job? ¿Quién ha oído de Job? Si usted quiere saber lo que es una vida de fe probada, hermano, vea el libro de Job. Si mal no recuerdo, en el libro de Job capítulo 2, versículo 9, la mujer de Job, vamos a leerlo un momento, vamos a leerlo aquí un momento. En el libro de Job, capítulo 2, versículo 9, correcto. Entonces le dijo su mujer, aún retienes tu integridad. En este momento se refiere a fe. La fe, como se lo he dicho, tiene muchas caras. La perla de la fe se puede ver por la resistencia, por el esfuerzo, por la integridad, por la fe como el mismo. Le dice la mujer, viene Job pasando por una cantidad de pruebas que, Dios mío, eso no se lo desea uno a nadie. Probado por el mismo demonio, por el mismo infierno, por el mismo Satanás. Está siendo probada su fe después de tenerlo todo, pero ser un hombre de Dios. Empieza a perder todo lo que tiene. Mueren todos sus hijos. Y en ese momento le dice su mujer, ¿aún retienes tu integridad? ¿Aún vas a seguir hablando de caminar en fe? Le dice, ¿y tú vas a seguir con esto de la fe? José, Juan, Pedro, María, ¿vas a seguir con esto de la fe? Maldice a tu Dios. Le dice, y muérete. Tremenda joyita de mujer tenía este joven, ¿verdad que sí? Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y no el mal? En todo esto, dice la palabra de Dios, no pecó Job con sus labios. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? Una fe inquebrantable. Yo puedo tener una condición X hoy, pero lo que Dios dice de mí no es esa condición. Lo que se pagó espiritualmente en la cruz del Calvario por mí no es esta condición. Por lo cual, aunque yo esté en esta condición, no significa que yo vivo en ella. Yo tengo que caminar en fe para vivir y estar en la condición que la palabra de Dios dice que yo debo vivir. Cuando empezamos a crecer espiritualmente, empezamos a entender que lo importante de la vida es estar en comunión con Dios. Es hacer lo que Dios me dijo que hiciera. Es vivir la vida que Dios quiere que viva. Porque todo lo demás se queda aquí.
Y cuando esté delante de la presencia de Dios, ¿qué voy a decir? No, Señor, yo no hice esto porque estaba trabajando. Yo no te serví porque estaba muy ocupado en las cosas sin importancia. Por eso es que yo mismo me ministro a mí mismo. Cuando tengo que servir a Dios, yo mismo me ministro. Ahora viene la parte más importante de mi día, que es servir a Dios. Cuando tengo que estar en las cosas del Señor, ahora viene lo más importante. No me permito salir de mi casa sin orar a Dios, sin tener un tiempo de intimidad a Él, porque yo tengo que yo mismo ministrar mi carne y además de eso espiritualmente tengo que mostrar el crecimiento que estoy dando. ¿Cuántos le dan la gloria al Señor? Es una vida de fe, porque el que se acerca a Dios, iglesia, dice la palabra, crea que le hay. ¿Tú sabes dónde más vas a demostrar que crees en Dios? Ahí en tu intimidad. ¿Cómo es tu intimidad con Dios? Yo te diré cómo es tu fe. Y sigue diciendo, a ver, ¿han visto la paciencia de Job? Eso sí tuvo que haber sido paciente. Dios mío. ¿Qué confianza tuvo que haber tenido Job? Confianza, característica de la fe. ¿Qué confianza tuvo que haber tenido Job para después de haberlo tenido todo, no haber tenido nada y haber terminado con el doble de lo que tenía? Porque es lo que te quiere decir el Señor. Cuando confías en Dios, tu estado postrero tiene que ser mejor que el estado primero. ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo? Porque la promesa de Dios para tu vida, la promesa de Dios para tus hijos, la promesa de Dios para toda tu descendencia, para tu familia, está escrita en la palabra de Dios. Cuando crees en Dios, no hay ningún entorno que pueda transformar la confianza que tienes en el Señor. Le dice Job a la mujer, como una mujer fatua has hablado. Aceptaré de Dios lo bueno, pero no lo malo. Aceptaré el entorno bueno, pero no el entorno malo. Y dice la Escritura que con todo y eso Job no pecó con sus labios. Estoy seguro que ni con el pensamiento llegó a pecar Job, porque hasta el último momento estuvo firme en lo que era su confianza en Dios. ¿Habéis oído de la paciencia de Job? Y le dice, ¿y también has visto el fin del Señor? Dando a entender que el Señor es muy misericordioso y compasivo. En pocas palabras, Dios es bueno. Dile que está a tu lado, Dios es bueno, no se te olvide. Versículo 12. Pero sobre todo, hermanos míos, aprendan a hablar. Les dice, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que Pedro, Juan, José, Luis, María, eres un hombre de Dios. Que tu sí sea sí y que tu no sea no. Deja de estar mintiendo tanto. Porque el único que te rayas eres tú. ¿Mentirías tanto si supieras que tienes 10 ángeles a tu alrededor? Pues dile al que está a tu lado, los tienes. Dice que tú sí sea sí y tú no sea no. Para que no caigas en condenación. Porque toda palabra obscena, toda palabra sin oficio, toda palabra, dice, será juzgada en el día del juicio. Versículo 13, estilo de vida. ¿Alguno de ustedes está afligido? Ore. ¿Cuál es mi estilo de vida? ¿Me puedo afligir? Diga conmigo sí. ¿Puedo estar triste? Sí. ¿Solución de la palabra de Dios? Ore. El Espíritu Santo te consolará.
¿Sabes cuál es uno de los calificativos del Espíritu Santo? Es un consolador. El Espíritu Santo te consolará. ¿Tú crees en Dios? Cuando estés preocupado, afligido, triste, sea lo que sea, métase en oración con Dios. Y usted verá como el Espíritu Santo de Dios lo consuela, la consuela. ¿Tienes preocupaciones? Vaya con el Espíritu Santo. Diga conmigo, estilo de vida. Ese es nuestro estilo de vida. Así debe ser nuestro estilo de vida. ¿Está alguno afligido? Ore. ¿Está alguno alegre? Estilo de vida. ¿Está alguno contento? No se vaya para el mundo. Dice, cante alabanzas. Cante alabanzas. ¿Estás contento? El Señor, lugar, el Señor. Estoy contento, estoy alabando a Dios. Estilo de vida del que quiere salir del alma. ¿Estás almático? Léase Santiago capítulo 5 versículo 13. Estilo de vida. Esto es para que tu espíritu gobierne. No hablo del Espíritu Santo, hablo de la porción de Dios en ti. Dios cuando te hizo espíritu, alma y cuerpo. Un cuerpo, un vestido, un tabernáculo, dice la palabra de Dios, necesario para movilizarnos en este mundo, para hacer lo que tenemos que hacer. Pero no hizo cuerpo, alma y espíritu, dice que hizo espíritu, alma y cuerpo, solo que el cuerpo y el alma se entronaron y dejaron por fuera al mejor amigo. Por eso es que tú dices, oye, pero tengo un sueño y es satánico. Le pido a Dios que me hable y no me habla. ¿Sabes por qué? Porque hay que hacer un trabajito contigo en un estilo de vida diferente. No pensarás que Dios te va a usar, que si pasas todo el día en ese carro escuchando el reggaetón de ese horripilante, tú sabes. ¿Usted sabe el que le estoy hablando? No, nada, mira, cómo han aprendido. Entonces, Señor, háblame, no te puede hablar. No te puede hablar porque hay un cascarón de mundo que se tiene que romper. Diga conmigo, estilo de vida. Estoy afligido. Nos podemos afligir. Nos podemos entristecer. Dice, permite que el Espíritu Santo te consuele. Pero si cuando tienes un problema lo que te vas es a chismear, o lo que te vas es a beber, o lo que te vas es a fumar, o lo que te vas es a hacer cualquier cosa del mundo, ese es estilo de vida mundo. Te hablará el mundo, tendrás sueños del mundo, escucharás cosas del mundo, pero no puedes escuchar cosas de... ¿Estás contento? Alaba a Dios. Mira, para el mundo es antagónico que tú estés alabando a Dios. El Señor, que tú en tu boca haya alabanza. Eso es antagónico. Mira, a veces yo tengo problemas y pongo música cristiana y las canciones me resuelven el problema. ¿A usted no le ha pasado? Las canciones me ministran la solución del problema. Porque ese es nuestro reino, esa es nuestra parcela, ese es mi país. El cielo es tu país. Eres de ahí, ya de ahí. No puedo, mira, mientras estés entrando y saliendo, lo que vas a tener es un mal vivir. Porque tú fuiste comprado a precio de sangre, dice la palabra de Dios. ¿Cuántos están contentos por eso? Porque nos vio. Dice la palabra que Él nos vio primero. Dice la palabra que Él te amó primero. ¡Qué privilegio! ¿Está alguno enfermo? Diga conmigo, estilo de vida. ¿Se puede enfermar? Sí. Pero la condición enfermo no es la condición de la que habla la palabra de Dios. Amén. ¿Está alguno enfermo? Sí, puede pasar. Llame a los ancianos de la iglesia.
¿Y qué? Oren por él. ¿Qué estamos haciendo? Orar, 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 orar. No te canses de orar. ¿Qué? Habla con Dios constantemente. Declara la palabra de Dios. Decrétala. Ora, ora, ora constantemente. ¿Está alguno enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia. Lo primero que tienes que hacer es llamar a los ancianos de la iglesia. Tus líderes, tus pastores. Dice, y que oren por él, dice, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Dice, y la oración de fe, escucha esto, la oración de fe salvará al enfermo. Salvación. Y el Señor lo levantará. Porque lo primero que el Señor ve es la salvación. Y si hubiere cometido pecados, está hablando de enfermedad, pero el Señor empieza con salvación. Porque ¿qué es lo más importante para el Señor? Lo que es eterno. Este cuerpo, Lázaro murió, el Señor lo resucitó, pero después murió. ¿Dónde está Lázaro? No existe. Que el mismo Jesús hizo un milagro en él. Muy bien, very good, excelente. Pero ¿dónde está Lázaro? ¿Qué es lo eterno? Lo importante. Y es a lo que Dios nos cambia la perspectiva, la manera de pensar en lo eterno. Por eso cuando despiertas, tú dices, tú puedes pecar, pero entonces empiezas a dejar de pecar, estás pecando y dejas pecando, hasta que tú tienes conciencia de tu alma y es lo que quieres con Dios. Amén. La oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiese cometido pecados, les serán perdonados. Confiesen vuestras ofensas los unos a los otros y oren los unos por los otros. ¿Qué quiere el Señor? Que oren los unos por los otros. Un problema, ora, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Mi hermano conseguirá trabajo. Padre, en el nombre de Jesús, tu problema matrimonial yo lo veo resuelto. Oración, oración. ¿Por qué? Recuerda lo que te he enseñado. Cuando oras, cuando te mantienes activo en la oración, estás involucrando a Dios en tu vida y eso agrada a Dios. Lo único real que nosotros tenemos es Dios. Es lo único real. Dice, confiésense y oren los unos por los otros para que sean sanados. Dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Fíjate lo que dice el versículo 17. Un hombre cualquiera. Elías era un hombre cualquiera. Era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Pregúntate tú mismo, ¿cuáles son tus pasiones? Así las tenía Elías. Pero oró fervientemente para que no lloviera y no llovió. Y después oró fervientemente para que lloviera y llovió. ¿Qué te está enseñando el Señor? La parábola del juez injusto. La parábola del hombre fastidioso de medianoche. Que el cielo hay que violentarlo, iglesia. Al cielo no se le gobierna con pasividad. Al cielo hay que tenerlo en el trote. Haga conmigo así, en el trote, diga así, en el trote. Al cielo hay que tenerlo en el trote. ¿Qué? Y ahí es donde el Señor se goza. Es que mis hijos quieren una casa. Es que mis hijos quieren esto. Yo no sé, cualquier cosa. Vamos a ponerlo en el trote, en el trote. Y es con la oración. Elías, un hombre común. ¿Por qué te dice la Biblia que era un hombre común? Para que tú no estés pensando que tú tienes que ser el súper para poder orar. Versículo 19. Una vida entregada a Dios, de servicio. Si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador de su error, del error de su camino, salvará de muerte un alma. ¿Sabes lo que haces cuando estás en un grupo de amistad? ¿Sabes lo que haces cuando estás en una actividad evangelística? ¿Sabes lo que haces cuando das tu casa para que se predique el evangelio del reino? ¿Sabes lo que haces cuando das de tu tiempo, valioso tiempo? ¿Sabes lo que haces? Salvas almas, dice la palabra de Dios. Ahora yo te hago una pregunta, ¿vale la pena?
No, te voy a volver a hacer la pregunta. ¿Vale la pena? Porque Cristo dio su vida. Y no es que dio su vida. Llevó la paliza que llevó el Señor. Era tan fuerte. 1, el pecado del mundo sobre él. 2, la desconexión con su padre. 3, la pela física que iba a llevar. Que antes de eso sudaba sangre, sus vasos sanguíneos se reventaban. Dice la Escritura. Según los doctores, es un proceso de angustia muy fuerte que una persona puede llevar para que eso ocurra. Nunca me ha pasado, por lo cual entiendo que nunca he estado angustiado como estuvo angustiado el Señor, por mí y por ti. Pero Él hizo eso por salvar las almas de la muerte que no sabemos. Llegamos a este mundo y se cubren multitud de pecados a través de lo que hacemos. Ahora vuelvo y te hago la pregunta, ¿vale la pena? ¿Vale la pena? Definitivamente. Lo que hacemos vale la pena. Ahora lo que falta, ¿tú sabes qué es lo que falta? Que seamos más haciendo lo que hacemos. Hacen falta más hombres y mujeres comprometidos, pero de verdad con el Señor. Hombres y mujeres como Job, no como la esposa de Job. La esposa de Job era feliz con Dios. Te aseguro que ella oraba con Job. Te aseguro que ella hacía holocausto con Job. Claro, eran millonarios. En los tiempos actuales tendrían todos los mejores carros, una mansión, tendrían todo. Pero en lo que cambió el escenario temporalmente, era la primera que empujaba a Job al vacío, al barranco. Maldice a tu Dios y muérete. Deja de vivir en fe. Dios necesita hombres y mujeres que lo adoren en espíritu y en verdad. Que no dependan de que si el dólar sube. Hay gente que vive viendo el dólar o las noticias. Hay gente que es adicta a las noticias todo el día y esperando a ver qué va a pasar. Por aquí me dicen hay que ver las noticias, sí. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Por qué estás esperando esas noticias y no te pones a ver las noticias de Dios? Y empiezas a creer en las noticias de Dios. Porque sabes una cosa, las noticias de Dios no dependen de las noticias de Venezuela. El Edén no dependía de la tierra, ni de la sequía, ni de la lluvia, era sustentado por Dios. Cuando entras en una condición Edén, ten por seguro que tu provisión está garantizada, que tu refugio está garantizado, que tu pareja está garantizada y que todo lo que necesitas para vivir y prosperar, más el plus de la comunión íntima con Dios, están garantizadas. Dale un fuerte aplauso al Señor.